La religión ha sido durante toda la historia de la humanidad uno de los principales elementos de identidad de los pueblos, a tal punto que cuando se fueron creando los estados organizados, el papel de los altos clérigos se fue vinculando al poder político. Esto se ve plasmado en la coronación de los reyes del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa desde la era de Carlomagno. Por tal motivo, cuando surgían disidencias religiosas, las diversas monarquías y el clero buscaron mantener su poder por medio de la conservación de su religión. Esto desató diversos conflictos confesionales dentro de la misma cristiandad, siendo la Guerra de los 30 años el más destructivo y mortífero de la historia. Si bien este episodio comenzó por motivos religiosos, tuvo consecuencias políticas que duran hasta la actualidad. ¿Te interesa saber a qué me refiero? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para esto, veamos el mapa de Europa hacia 1617. Las principales potencias de la época eran el ya mencionado Sacro Imperio en el centro, cuya hegemonía sobre los diversos estados que la componían la tenían los Habsburgo, dinastía austriaca que reinaba también en España, en unión dinástica con Portugal y con dominios en Italia. En el norte, Suecia se consolidaba como la potencia principal y buscaba expandir su influencia sobre la región báltica. Inglaterra ya ostentaba el liderazgo de las Islas Británicas y Francia aún no llegaba a su expansión actual. Por último, los otomanos dominaban los Balcanes y Rusia y la mancomunidad polaco-lituana se alzaban en el noreste. Ahora a los hechos. Con la reforma protestante impulsada por Martín Lutero durante el siglo XVI, diversos estados en Europa habían optado por desligarse de la Iglesia de Roma y fundar sus propias iglesias denominadas protestantes. Algunos por convicción religiosa, otros al estar en desacuerdo con la política de la Iglesia Católica y otros como Enrique VIII de Inglaterra por conveniencia política. Dentro del Sacro Imperio también hubo estados que quisieron ser parte de la reforma, lo que llevó a la Guerra de Esmalcalda, en la que el rey Carlos V, entonces Sacro Emperador, derrota a la Liga formada. Para evitar futuros conflictos, se firma la Paz de Augsburgo, en la que se otorga a los príncipes alemanes la potestad de elegir la confesión para sus estados siempre y cuando no sea el calvinismo. A pesar de los esfuerzos, las tensiones religiosas se intensificaron durante la segunda mitad del siglo XVI. En muchos lugares en el Sacro Imperio se destruían iglesias protestantes y estos clamaban a su vez que los términos de la Paz de Augsburgo eran utilizados para el resurgimiento del poder católico. Estas tensiones se vieron plasmadas en el incidente de Donauwörth en 1606, ciudad de mayoría protestante, en donde obstaculizaron intentos de residentes católicos de hacer una procesión, que terminó en una revuelta violenta. Asimismo, el calvinismo, rama protestante prohibida, seguía expandiéndose. Esto derivó en la formación de la Unión Evangélica en 1608, coalición entre estados protestantes calvinistas y luteranos. Como respuesta a lo anterior, los estados alemanes devotos a Roma formaron la Liga Católica en 1609 bajo el liderazgo de Maximiliano I de Baviera. Entre estas tensiones y alianzas formadas explota la Revuelta de Bohemia, actual República Checa, en 1618, considerado como el detonante de esta guerra. Resulta que el rey Fernando II de Habsburgo, férreo defensor del catolicismo, había salido electo como el nuevo Sacro Emperador y a su vez rey de Bohemia, que había despertado el recelo de la nobleza mayoritariamente protestante. Esto conllevó a la defenestración de Praga, en donde arrojaron a 2 funcionarios imperiales por las ventanas del castillo. Esto desata la primera fase de la guerra en Bohemia, cuando ante esta rebelión el rey Fernando solicita ayuda al rey Felipe III de España, también de la Casa de Habsburgo. Los bohemios, por su parte, acudieron a la ayuda del Palatinado, electorado calvinista del Sacro Imperio, así como a Transilvania. Un conflicto que debía ser interno comienza a tener actores externos. Al cabo de 2 años de conflictos, el bando católico sella la victoria en la Batalla de Montaña Blanca, que marca el fin de la revuelta bohemia, así como el destino del pueblo checo, que permaneció bajo el dominio de los Habsburgo hasta el siglo XX. Sin embargo,
algunos rebeldes bohemios voluntarios continuaron la lucha en la subsiguiente fase del Palatinado. Esta campaña refiere al esfuerzo de la coalición imperial y España al mando del ejército de Flandes, actual Bélgica por entonces bajo su dominio, para conquistar el territorio del Palatinado, quien aún con el apoyo de la Unión Evangélica amenazaba con liberar Bohemia. Esta fase culminó con una nueva victoria católica tras la conquista del Palatinado y la consecuente reivindicación de la hegemonía de los Habsburgo sobre Europa Central, así como la disolución de la Unión Evangélica. Estos conflictos internos del Sacro Imperio comienzan a llamar la atención en todo el continente, sobre todo a los daneses del norte gobernados por el rey Cristian IV, luterano convencido y temeroso que la soberanía danesa protestante se vea amenazada. Por tal motivo, emprende una campaña en 1625 con el apoyo económico de Francia, gobernada por el entonces primer ministro regente, el cardenal Richelieu. Sí, el de los tres mosqueteros. Pero, ¿por qué Francia, nación católica que venía de reprimir a los protestantes hugonotes en terribles episodios como la matanza de San Bartolomé, ahora apoya a los protestantes daneses? Aquí vemos que la guerra no solo adquiere un tinte religioso, sino también político. Y es que Francia se sentía amenazada al estar en medio de dos grandes focos de poder de los Habsburgo, España y el Sacro Imperio, a pesar que compartían su fe. En fin, los daneses no contaban con que el emperador Fernando II se estaba preparando. Al no tener un ejército unificado, optaron por contratar mercenarios, que en general formaron parte de diversas tropas en toda la guerra. Su ejército estaría al mando del bohemio Albert von Wallenstein, nacido protestante pero converso al catolicismo, por conveniencia económica, claro. Wallenstein es descrito como un emprendedor de la guerra. Ofreció al emperador luchar con su ejército de más de 30.000 soldados armados a cambio del derecho de saquear los territorios capturados. Y es en estos combates cuando se describe el sadismo del mercenario, al destruir, matar y saquear todo pueblo protestante que cruzara. Lo anterior generó que miles de campesinos se decidieran unir voluntariamente a las tropas protestantes, en vista que era o morir degollado por los mercenarios o intentar sobrevivir luchando. A pesar de lo anterior, Wallenstein consiguió imponerse a los daneses en las batallas del Puente de Sceaux y Volgast. Esta última batalla selló el fin de la intervención de Dinamarca con la Paz de Lubre, que prohibía futuras intervenciones danesas en la guerra y que significó el declive de Dinamarca como potencia en Europa, aunque por otro lado consiguió mantener su autonomía con respecto a la Iglesia de Roma. Ante los rumores de traición de Wallenstein, es destruido por Fernando II. Esto coincide con el inicio de la tercera fase de la guerra, la intervención de una nueva potencia que tenía la hegemonía del Báltico, la Suecia de Gustavo II Adolfo. Los suecos entran a la guerra en condiciones similares a Dinamarca, para evitar la expansión de la influencia católica y proteger a los protestantes, con el apoyo de los estados alemanes disidentes al Sacro Imperio y siendo financiados por Francia. La diferencia era que contaban con un ejército más profesional. Ante las iniciales victorias suecas que llegaron a avanzar por parte del territorio alemán, Wallenstein es contratado nuevamente. Las atrocidades de la guerra llegan a su cenit en esta campaña con el saqueo de Magdeburgo por los católicos que diezman a la población protestante de la ciudad, que pasó de tener 20.000 a 450 habitantes. Una verdadera carnicería. Uno de los encuentros más memorables de la guerra fue entre Wallenstein y Gustavo II Adolfo en la batalla de Lutzen, en donde, si bien es considerada una victoria táctica de Suecia, el rey sueco muere en batalla, por lo que se ganó el apelativo de León del Norte. Otro hecho a recordar en esta fase fue la participación de Brandenburgo-Prusia del bando protestante, estado recientemente unificado en 1618 y que fue la base de la Alemania que conocemos hoy en día, y que poco a poco fue ganando autonomía y protagonismo. Las sospechas sobre la lealtad de Wallenstein se acrecentaron nuevamente ante rumores de negociación entre el mercenario y los suecos. Por tal motivo, fue asesinado a traición hacia 1634, que si bien esto tranquilizó al emperador, por otro lado, también acabó con el jefe militar que más victorias había conseguido para el bando católico. A pesar de lo anterior,
El Sacro Imperio, de la mano de tropas españolas enviadas desde sus posesiones en Milán y al mando del hijo del emperador Fernando III, lograron sellar la victoria en esta tercera fase en la batalla de Nördlingen, en donde tras la rendición sueca se firma la Paz de Praga. En ella se acordó la expulsión de los suecos de todo el territorio del Sacro Imperio, la legalización del calvinismo y el restablecimiento de los territorios entre protestantes y católicos establecidos en la Paz de Augsburgo. Esto significó que los Habsburgo prácticamente mantenían su poder, lo cual no satisfizo a los franceses. Con esto, y aprovechando el tremendo desgaste de los Habsburgo tras 3 sangrientas fases, el cardenal Richelieu se prepara para la guerra. En 1636 comienza entonces la última fase de la guerra, en la que Francia convence a los suecos para contraatacar y a los neerlandeses, que a su vez luchaban con los españoles en la guerra de los 80 años por su independencia. En esta fase se abre un nuevo frente de guerra, que hasta el momento había sido casi toda en territorios alemanes, pues los españoles atacan Francia. Aquí se inicia la Guerra Franco-Española. El objetivo de España era llegar a París desde su base en Flandes. Sin embargo, sufren una crisis interna desde 1640 que fue decisiva en la guerra. Primero, la sublevación de Cataluña en la Corona de Aragón y segundo, la Guerra de Restauración Portuguesa, en la que la Casa de Braganza se rebela contra la corona española a la que estaba ligada en unión dinástica desde 1580. Como te imaginarás, Francia apoyaría a ambos bandos detractores de España. Por tener que lidiar con estos percances, España es derrotado decisivamente por Francia en la batalla de Rocroi, la que significó el inicio del declive de los tercios españoles considerados hasta entonces como invencibles. Con esto, la moral del principal aliado del Sacro Imperio se viene abajo, comenzando así la inminente derrota del bando Habsburgo. En el frente del Sacro Imperio, Suecia consigue derrotar a las fuerzas imperiales durante la batalla de Jankov, lo que significó un gran golpe para el ejército Habsburgo, que recibió más de 8.000 bajas. El último gran jefe militar de los católicos, Franz von Mercy, pierde la vida en la segunda batalla de Nördlingen. Sin líderes y con un ejército diezmado, el Sacro Imperio es ahora invadido simultáneamente por franceses desde el oeste y suecos desde el este. El bando franco-sueco da las últimas estocadas a los españoles en la batalla de Lens y al Sacro Imperio en la batalla de Susmarshausen. Los Habsburgo habían caído. Los acuerdos tras las guerras serían estipulados en la Paz de Westfalia. Los cambios territoriales fueron principalmente en favor de Francia, quien obtuvo varios territorios hacia el noreste. Suecia, quien obtuvo Pomerania Occidental, Bremen y Stettin, y Prusia, que obtuvo la Pomerania Oriental. Asimismo, Suiza y los Países Bajos consiguieron su independencia. El primero, tras los acuerdos diplomáticos, y el segundo, luego de 80 años de luchas contra la monarquía hispánica. Asimismo, los estados alemanes del Sacro Imperio, alrededor de 360, obtuvieron el derecho de ejercer su propia política exterior, además de verse forzados a reconocer a los calvinistas. En general, Westfalia marcó la secularización de la política al ser la última guerra religiosa, así como por el surgimiento del concepto de Estado-Nación, en donde se ponen los intereses territoriales y de la población por encima de todo. Lo anterior fue plasmado en la ya mencionada intervención francesa contra los católicos, a pesar de compartir su misma fe. Y hablando de Francia, tras esta guerra se convirtió en el nuevo poder dominante de Europa, mientras que Suecia se consolidó en un imperio que obtuvo la hegemonía del norte del continente. Eso también luego de vencer a Dinamarca en la guerra de Torstensson, en donde los daneses se habían unido al bando Habsburgo casi al fin de la guerra. Los ascensos de Suecia y Francia son a costa de la decadencia tanto del Sacro Imperio y por consecuencia de la Iglesia Católica ante su descentralización, y de España, quien a la posteridad terminó perdiendo el control sobre Portugal tras la Guerra de Restauración y ciertos territorios catalanes ante Francia tras la consecuente guerra contra la ascendente potencia que se extendió hasta 1659. En cuanto a las consecuencias sociales, fueron catastróficas, sobre todo para los estados alemanes, en donde se estima que murió a 75% de la población tanto por la guerra como por hambrunas y enfermedades.
En general, se estima la muerte de entre 3 y 4.5 millones de personas, siendo la guerra más mortífera hasta ese entonces. Asimismo, comienza la abolición del feudalismo en Europa Central y Occidental. Para terminar, solo volver a resaltar las consecuencias políticas de esta guerra, en vista que los ideales de Estado-nación surgido tras la Paz de Westfalia siguen vigentes hasta el día de hoy. Los ciudadanos desde entonces y hasta ahora se someten a las leyes de sus respectivos gobiernos por encima del de otra institución, sea religiosa o secular. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que este cambio ha sido positivo para la política internacional? ¿Consideras que la religión siguió siendo un motivo de esta guerra hasta el final? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!